Bien, Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? andamos? Muy bien. Bueno, recién mencionaste, pasó el debate presidencial. En lo que se refiere al tema estrictamente económico, quiero hacer un pequeño comentario. Obviamente, en un debate no se puede aspirar a que los candidatos a presidente den un plan económico. De todos modos, me parece que fue muy poco lo que se dijo. Casi que diría que el que tuvo más precisión, porque al menos habló de cómo veía la situación del mercado cambiario y la necesidad de desdoblar el mercado, fue Schiaretti. Sí. Lo de Milei, bueno, siempre es esa parte difícil de comprender, está más cerca digamos, de ser una frase, un eslogan, que una explicación. Y lo de Patricia Bullrich mostró mucha inseguridad. Muy flojo. Y lo de Massa, bueno, es lo que Massa está haciendo, con lo cual ahí hay un problema de credibilidad cuando dice voy a bajar la inflación, quien objetivamente ahora, no lo ha podido hacer, ¿no es cierto? Pero digo, todo esto está ocurriendo y todo esto yo creo que genera un mayor nivel de incertidumbre y que en esta transición hacia la próxima elección, la primera vuelta y después hacia la segunda vuelta, hay situaciones que son realmente muy preocupantes. Tenemos la inflación disparada, sin ancla, como se suele decir en economía, el sector externo en una situación muy complicada, Argentina tiene nuevas obligaciones que atender y no tiene divisas, entonces caminar sin una fortaleza en el sector externo es realmente, digamos, es realmente muy complicado porque todo hace pensar que no hay ninguna garantía para que no existan nuevos incidentes cambiarios, ¿no? Pero bueno, quiero dejar eso allí, porque hemos hablado varias veces de esta incertidumbre y de este camino tan complicado que sigue Argentina caminando en el borde de un abismo, para introducir otro tema, y es que todo esto también ocurre porque en la superestructura política hay una situación muy complicada. Una vez tiene la sensación de que está en crisis el sistema político y no sabe si de allí se retorna o no. El viernes pasado, es decir, antes del debate, hago la aclaración por la nota que voy a presentar, digo, el viernes pasado estuve en Buenos Aires y estuve conversando con un analista muy conocido, sociólogo, uno de los fundadores de Poliarquía, que es una consultora muy importante de Argentina, que es Eduardo Fidanza. Es una de las más importantes. De las más importantes. Estuve conversando bastante tiempo con Eduardo Fidanza y le hice 3 preguntas, digamos. La primera pregunta tiene que ver con esto que decíamos, el sistema político argentino está en crisis y ¿tiene retorno eso? Esa fue la primera pregunta y yo le voy a pedir al director que pongamos la respuesta que me dio Fidanza, Dale. que es la primera pregunta que le hice. Sí, yo diría que efectivamente, como es evidente, está en crisis, pero no diría que esa crisis no tiene retorno. Creo que para que esa crisis tenga retorno, la clase dirigente argentina, los 2 grandes partidos históricos, el nuevo partido del sistema que fue en su momento el PRO, tienen que comprender cuáles son los errores que han cometido y por qué razón perdieron la representatividad que tenían hasta 2019. Seguramente ese va a ser un proceso complejo. Si Javier Milei y los libertarios llegaran al gobierno, sería más traumático. Si ocurriera que eso no va a ser factible, entonces habrá que replanteárselo ejerciendo el gobierno. Bueno, pido disculpas además porque tiene bastante sonido de ambiente la nota, porque estábamos en un lugar que había mucha gente. Sí. Bueno, entonces a esta idea de si se recupera, con las condiciones que dice Eduardo, para que se recupere el sistema político, es obviamente que un rasgo de esa crisis es la aparición, la irrupción de la figura de Milei. Y entonces le pregunté cómo se explicaba en un país que tiene una tradición de partidos muy fuertes, de un movimiento como es el peronismo y de un partido, digamos, como es el radicalismo e inclusive el PRO, cómo se explicaba la aparición de un fenómeno como el de Milei.
Y la explicación de Fidanza es la que me dio y que vamos a poner inmediatamente al aire. El surgimiento de Milei, por sus razones, es comparable con el surgimiento de otros líderes con el perfil de Milei, como podría ser Trump, Bolsonaro o algunos fenómenos en Europa. Básicamente porque amplias franjas de la sociedad se sienten excluidas, no logran o no han logrado que la clase política responda a sus demandas, no se sienten representados, y yo diría más, sienten como una humillación, sienten como que su identidad y su autoestima está muy deteriorada, y entonces buscan este tipo de liderazgo, que son liderazgos mesiánicos. Yo creo que no buscan un dirigente político, buscan un redentor, para que les explique por qué razón están en esa situación, y en este caso los saque de esa situación, pero además aquí aparece muy importante en ese perfil de liderazgo, culpables de la situación en que la gente está. Por eso no nos podemos digamos, sorprender de que exista este concepto de la casta, que lo que nos está hablando es de un estrato privilegiado y de un pueblo paria. Esto creo que es lo que está en el fondo del surgimiento de Milei. Clarito. Bueno, finalmente, lo último que le pregunté, que en realidad me interesaba mucho, era cómo veía la campaña y cómo veía, digamos, las posibilidades de resultados en la campaña, ¿no? Insisto, y hago la aclaración, esto fue el día viernes, antes del debate. Y esto es lo que me decía Eduardo Fidanza. Respecto de la marcha de la campaña electoral en su última fase, lo que parece más probable es que efectivamente va a haber balotaje. Lo segundo más probable es que Javier Milei va a participar de ese balotaje. Lo que no está claro, si hubiera balotaje, es contra quién va a competir, si Patricia Bullrich o Sergio Massa. Ahora, en este momento el orden de los precandidatos reproduce el de la PASO, es decir, Milei está adelante, en un segundo lugar está Massa, y en tercer lugar, a corta distancia de Massa, está Patricia Bullrich. Yo le atribuyo mucha importancia a los debates presidenciales. El primero va a ser el domingo a la noche, el otro va a ser 2 semanas después. Creo que en este tipo de elecciones el debate puede, no sé si cambiar las tendencias, pero sí a darle a los miembros de la oposición, Bullrich, Massa, a lo mejor más chances frente al fenómeno Milei. Milei tiene debilidades. Una debilidad es su presunto desequilibrio emocional. Otra debilidad es que ha sacado muy poca cantidad de votos en la provincia de Buenos Aires, que suele ser el termómetro nacional, así que ahí Milei tiene que recuperar. Y por otro lado, Patricia Bullrich debe lograr recuperar votos que en los primeros días después de la PASO, y seguramente por el entusiasmo que despertó Milei, ella perdió en favor del libertario. Por último, creo que las chances de Massa son muy bajas. Si el ministro de Economía de una inflación del 140% anual ganara las elecciones, estaríamos ante un fenómeno mundial. Yo creo que eso no va a ocurrir. Para la gente, la devaluación del día después de las PASO fue un golpe durísimo, y creo que los votantes no se engañan respecto del plan Platita, porque hace tiempo que en la sociedad argentina los sectores medios y medios bajos descubrieron, por así decirlo, la estafa del populismo económico, y saben que si hoy les están dando aumento y todo esto, se va a pagar en pocos días con inflación. Así que creo que las chances de Massa son muy bajas. Bueno, sobre esto último que decía, respecto de que sería un hecho realmente sorprendente de que un ministro que tiene 140% de inflación, que digamos tiene una situación de reservas realmente muy mala, y a lo cual se suman ahora los escándalos que vos mencionaste que tiene el gobierno, sin lugar a dudas ese panorama se va a profundizar, y esto es lo único que agrego yo, porque la situación económica no hay ninguna posibilidad de que advirtamos mejoras de acá al momento de la elección. Te sigo debiendo la columna para el martes que viene,
pero no quería dejar de poner esto porque Fidanza es un observador muy agudo de la situación política y electoral. Me quedé con alguna opinión más tuya de el debate. Bueno, el debate, digo, ocurrió, digamos, lo que era previsible. Como dice Fidanza, los debates pueden no cambiar determinada tendencia, pero sin lugar a dudas son un momento para ver cuáles son las alternativas. Yo diría una cosa que es interesante, y con esto te cierro. Si uno mira los 5 candidatos, ¿no? Saca a la izquierda, que tiene el discurso, digamos, que en general siempre ha tenido, vos fíjate que Schiaretti, Milei, Massa y Bullrich, aunque no lo digan, tienen un punto de coincidencia. Todos hablan de la necesidad de la prudencia fiscal, de equilibrar, digamos, equilibrar las cuentas públicas como un requisito para intentar frenar el proceso terrible que tenemos de la inflación y que castiga tanto a los sectores que menos tienen. Entonces, ¿quién lo hace? Pero hace falta para eso un programa económico. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.